Algo que inclusive es muy interesante es que nosotros a veces pensamos que nos conocemos a nosotros mismos espontáneamente y a veces no somos conscientes de hasta qué punto la imagen que tenemos de nosotros mismos está mediada por ideas filosóficas de las que a veces no somos conscientes. En una medida van a ver que bastante alta, ¿no? Uno lo que piensa de sí mismo tiene ciertos presupuestos filosóficos, a veces conscientes o a veces inconscientes. Lo que vamos a comenzar a ver hoy, ¿no? Sería lo que es la primera lectura de la que tienen un link, que es el centro del mundo, la persona, ¿vieron? ¿De qué se trata esto? Así como el año pasado, cuando vimos Introducción a la Filosofía, vimos como dos grandes visiones filosóficas del mundo, ¿recuerdan? Una que se podía llamar realismo y otra inmanentismo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comenzar por lo mismo, ¿no? No por repasar aquel tema, sino por dos grandes ideas acerca del ser humano, ¿no? Que uno las puede ver de cero ahora, pero les cuento, ¿no? Se apoyan sobre aquellas otras dos, ¿no? Me explico, una es la idea realista, otra la idea inmanentista del ser humano. De alguna forma, tener ese tema claro, ¿no? Influye en todos los otros grandes temas antropológicos, ¿no? Entonces, el primer tema podría llamarse algo así como grandes visiones antropológicas, grandes visiones acerca del ser humano. En este caso, vamos a comenzar por la que está más difundida hace siglos, eso es algo súper estudiado, que es la idea inmanentista, ¿no? Ya vamos a ver por qué y cómo se llama, ¿no? De tal forma, ¿no? Me arriesgaría a decir que es difícil encontrar a alguien que no piense en sí mismo conforme a algunos elementos de esa idea inmanentista, ¿no? Aún en quien piense, supónganse que no quiere saber nada con eso, o que es cristiano, lo que sea, ciertos elementos filosóficos de la idea inmanentista es casi imposible sustraerse a ellos por toda la influencia cultural. Bueno, esa idea que influye mucho sobre nosotros, por un peso cultural que viene hace más de 2 siglos, ¿no? 3 siglos prácticamente, comenzó entonces efectivamente a difundirse, existió desde siempre como posibilidad, pero se difundió mucho y tuvo mucho éxito en el mundo desde el siglo XVIII, este movimiento que se llamó iluminismo. Bueno, la cultura del iluminismo y los grandes autores del iluminismo difundieron esta idea, ¿no? Vieron que a veces las ideas se difunden de tal forma que se transforman en una especie de sentido común, ¿no? Como se dice hoy en día, se naturalizan. Bueno, esta idea se naturalizó, ¿no? ¿Está bien? Se profundizó en el siglo XIX, vieron en lo que se llamó romanticismo y positivismo. Es sencillo entender en qué consiste esa idea. Una buena forma de entenderla, utilizada por muchos filósofos, es referir como ejemplo alguna obra literaria del siglo XIX, en este caso una muy usada, muy sencilla y al mismo tiempo profunda filosóficamente, ¿no? Es la obra de Robert Louis Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Quienes no la conocen, les cuento brevemente la anécdota, que es muy sencilla, y la reflexión final, porque esta obrita termina con una especie de tratado de antropología inmanentista, llamémoslo así, ¿no? Un tal Dr. Jekyll es un médico famoso, respetado, que trabaja en Londres, considerado un gran científico y al mismo tiempo una persona muy buena, que ayuda a los demás, etc., ¿no? Entonces un día convoca a su casa a un amigo de la infancia, que es abogado, para pedirle un favor, ¿no? Mira, necesito que certifiques un testamento que he redactado, pero cuando va a su casa y empieza a leer el texto del testamento que redactó Jekyll, dejaba sus bienes en caso de morir o desaparecer a un tal Mr. Hyde. Lo raro era que el abogado, que era amigo de la infancia, nunca había oído hablar de ese tal Mr. Hyde, ¿no? Hyde, a quien nadie conocía en Londres,
hace su aparición en la sociedad londinense y tiene las peores características que alguien podría esperar, ¿no? Es muy agresivo, muy grosero, maleducado, una persona violenta. Entonces el abogado empieza a pensar, a este energúmeno le dejó todos los bienes, acá pasa algo raro, ¿no? Y todo pasa a mayores cuando una mañana el abogado se despierta, va a leer el diario y ve que en primera plana de los diarios se dice que se busca a Mr. Hyde por asesinato, ¿no? Por unos días no sabe más de Jekyll hasta que el mayordomo de la casa de Jekyll va a buscar al abogado y le dice, mire, lo necesito en la casa del doctor, ¿no? Porque pasa algo raro. Hace unos días está encerrado en su laboratorio, a veces lo hace, investigando, pero yo me temo que sucedió lo siguiente, ¿no? Que Hyde se debe haber entrometido por algún lugar, ¿no? Debe haber ingresado al laboratorio por algún lugar cuando yo no me di cuenta y que asesinó a Jekyll y ahora está encerrado en el laboratorio, ¿no? ¿Por qué me doy cuenta? Pues yo le paso la comida por una rendija y veo una figura encorvada y no es la figura alta y elegante de Jekyll. También escucho a veces su voz, es una voz chillona y desagradable, no es la voz de Jekyll, ¿no? Entonces, ayúdeme, por favor, venga a la casa de Jekyll, tiremos la puerta abajo y detengamos a Hyde. Tiran la puerta abajo y este es el fin de la novela, ¿no? ¿Qué encuentran? Que efectivamente estaba Hyde, no estaba Jekyll. Hyde moribundo en el piso, ¿no? Y apenas entran se muere Hyde. Y al lado de Hyde, unos papeles que son una confesión escrita firmada por Jekyll. ¿Por qué es una clase de filosofía? ¿Qué decía en esa confesión final? ¿Qué decía en esa confesión final? Que es lo que vemos ahora. Decía básicamente, bueno, quien esté leyendo esto ya sabrá que efectivamente yo, Jekyll, soy Hyde, ¿no? ¿Está bien? Yo descubrí una fórmula química por la cual me podía transformar en Hyde, y ese es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Pero, dice Jekyll, y esto es lo importante, ese descubrimiento que hice es el más importante de la historia de la humanidad, no por ser el más extraordinario, como si yo haya podido hacer una prueba de circo y me transformo en otra cosa. No me refiero a eso. Es el más importante de la historia porque es la primera vez en la historia que un ser humano puede resolver el problema más grande que todos los seres humanos de la historia tenemos, ¿no? ¿Está bien? Y esa es la clave. Convirtiéndome en Hyde, yo podía resolver el problema que a todos, y al que está leyendo estas páginas también, lo acucia siempre, ¿no? Nosotros cuando nacemos, todos somos Hyde, ¿no? Todos somos Hyde. ¿Por qué? Porque ¿qué es un niño recién nacido? ¿No? Alguien que busca la satisfacción inmediata a lo que quiere, dice Jekyll, ¿no? ¿Está bien? Todos buscamos eso, ¿no? Un bebé exige satisfacción inmediata, llora y patalea si tiene hambre, si tiene sed, si tiene frío, ¿no? Exige gratificación inmediata, ¿no? Dice Jekyll. Pero cuando va pasando el tiempo, la sociedad, sobre todo a través de nuestros padres, nos empieza a limitar, ¿no? ¿Por qué? Porque si un adulto llora y patalea para comer, se va a morir de hambre, va a ser alguien antisocial, etc. Entonces la sociedad, para su subsistencia, necesita, ¿no?, ir creando sobre nosotros, ¿no?, una especie de máscara, ¿no?, que es honesta, que es aceptable, que eso es Jekyll, ¿no? O sea, yo, Jekyll, dice, yo soy una máscara, en el fondo yo soy Hyde, en realidad, ¿no? Y todos tenemos esa máscara para adaptarnos a la sociedad, pero todos, en lo más profundo, tenemos algo oscuro
que siempre está reprimido y que a veces puede salir un poco, ¿no? ¿Está bien? Yo convirtiéndome en Hyde y después pudiendo con un antídoto volver a ser Jekyll, podía liberarme sin pagar las consecuencias y experimentar esa frescura primitiva de nuestro origen, sin consecuencias negativas, ¿no? Soy el primero que pudo volver a experimentar ese vigor propio de nuestro ser más primitivo, que es nuestro ser más auténtico, ¿no? Esa idea, que yo les decía que viene del siglo XVIII, ya estaba en grandes filósofos del siglo XVIII como Kant y como otros, están todos los grandes filósofos del siglo XIX, ¿no? Después es la idea, vamos a ver, de Freud, que recibe Freud. Vieron que a veces se cree que eso es lo que Freud tuvo de original. Y en realidad eso es lo que Freud no tuvo de original. En eso Freud, por ejemplo, los estudiosos actuales de Freud dicen que en eso tomaba una filosofía del siglo XIX que ya era medio antigua en la época de Freud, ¿no? Vieron que en Freud Mr. Hyde, digamos, se llama ello. Vieron que la idea de que lo más profundo nuestro es algo impersonal y que lo personal y lo moral aparece en la superficie, el yo y el superyo, ¿no? Una de las últimas obras de Freud se llama El malestar en la cultura, ¿no? ¿Por qué se llama el malestar en la cultura? Pues la cultura es necesaria, ¿no? Porque, ya les digo, si fuéramos todos Hyde, ¿no? Sería imposible vivir, ¿no? ¿Está bien? Pero al mismo tiempo la cultura nos hace infelices, es como algo que hay que pagar. Ser civilizados es indispensable para subsistir, pero al mismo tiempo es el precio, pagamos por ello el precio de la infelicidad, ¿no? ¿Me explico? Bueno, esta postura, por eso, que se difundió planetariamente, digamos, se llama, por este motivo, dualismo, ¿no? ¿Está bien? Vieron que la palabra dualismo viene de dos, y entonces el ser humano es una especie de campo de batalla, ¿no? Entre dos partes contrapuestas. Una más primitiva, que se puede decir, en lo más profundo del ser humano, habita lo que podríamos llamar lo inferior, ¿no? ¿Qué dice el dualismo? Que tengo dos partes contrapuestas. La profunda, si yo escarbo dentro mío, hay cosas oscuras, ¿no? Freud decía, en lo más profundo nuestro hay un caldero de hirvientes excitaciones, ¿no? Algo confuso, primitivo, oscuro, ¿no? ¿Está bien? Y en la superficie está lo que llamamos lo superior, los valores morales, las instituciones, el respeto por los demás, esto es algo que está en la superficie, ¿no? Lo superior está en la superficie. Esa identificación entre lo profundo y lo inferior, y lo superior y lo superficial, pasó a ser casi un dogma, por el cual la mayoría de la gente se ve a sí misma, dicen muchos estudiosos de esto, ¿no? Fíjense que, y vamos a ir de a poquito viendo consecuencias de esto, que es indistinto que yo tenga una idea que diga que haya que liberar lo inferior, o sea, que haya que ser como Hyde, o diga que tengo que reprimirlo, que haya que ser como Jekyll, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es como que hay un dualismo, digamos, de derecha y uno de izquierda, algo así, ¿no? ¿Me explico? El de derecha dice, somos esto, pero hay que reprimirse, y el de izquierda dice, somos esto, pero hay que liberarse. Veíamos en la introducción, a propósito de otra cosa, si yo le preguntara a una persona, ¿no? ¿Qué es más placentero, lo moral o lo inmoral? Placentero físicamente, muy probablemente cualquier persona me diría es más placentero lo inmoral, pero hay que hacerlo moral y tengo que renunciar a los placeres por la moral, ¿no? ¿Me explico? Bueno, esa decisión depende de esta idea de ser humano, ¿no? ¿Me explico? Ese es el dualismo. Ese es el dualismo. ¿Vieron el refrán que dice todo lo que gusta o es pecado o engorda? ¿No? Bueno, es una idea dualista, ¿no? Por debajo de toda la cultura
¿no? Siempre hay un río subterráneo de perversión que es imposible de eliminar, ¿no? ¿Está bien? Esencialmente hay esto, ¿no? Lo mismo de mucha gente puede pensar de sí mismo, por más de que me porte bien, qué sé yo, por abajo hay algo oscuro que siempre va a estar ahí, ¿no? Pecar es que aflore lo que hasta ese momento yo tenía ahí reprimido y después me vuelvo a portar bien cuando me reprimo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que no sería sospechoso de tener ideas heterodoxas o esto, dice, por ejemplo, ¿qué es un pecado? Un pecado es lo que va contra una inclinación natural, ¿no? Es lo contrario de lo que se suele pensar por este dualismo, ¿no? Como que yo cuando me aguanto mis inclinaciones no peco y cuando libero las inclinaciones peco. Es más, la justificación de esos pecados suele ser, y bueno, no pude aguantar más, ¿no? Tal la presión de la olla a presión que tarde o temprano, bueno, esa es una idea dualista de sí mismo que condiciona mucho la dinámica psicológica y moral de una persona, ¿no? Y justamente la idea del pecado original, vamos a ver después, ¿no? Que es un tema también filosófico, no solo teológico, supone que hay un desorden, pero nunca un desorden a nivel profundo, ¿no? Por lo menos para el catolicismo. Pero aunque para el protestantismo el pecado original sí causó un desorden profundo. Para el catolicismo no, de tal manera que la tendencia más profunda siempre sigue siendo al orden, ¿no? Ustedes vieron que a partir del siglo XVIII, ¿cómo se empieza a explicar el pecado original? Por ejemplo, que es algo que alguna vez habrán escuchado. Se empieza a explicar el pecado original, por lo pronto como algo sexual, que vieron que no es eso, y por otro lado como que cuando pecaron, Adán y Eva conocieron la sexualidad. O sea que el pecado fue liberar lo que tenían y no se daban cuenta hasta ese momento, ¿no? ¿Está bien? Fíjense en cambio cómo es la idea clásica, que no es esta y después vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino se pregunta, ¿no? Cito al mismo autor, ¿no? Se pregunta, ¿cuándo existía más placer sexual? ¿Antes o después del pecado original? ¿Qué dice Santo Tomás? Antes del pecado original. No es que fue el descubrimiento y la liberación, por ejemplo, de la sexualidad. El pecado en general es como que debilita las tendencias más profundas y no las fortalece. La idea habitual, vieron, es la de que lo prohibido, lo pecaminoso es más intenso y lo virtuoso más débil. Esa es esta idea, ¿no? ¿Está bien? La idea tradicional es que al revés, eso fortalece, intensifica, etc., ¿no? La moral realista es una moral energética, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo, para la cultura, tengo que poder aprovechar las energías inferiores, pero para eso tengo que neutralizarlas y cambiarles objeto, ¿no? Está bien, entonces la cultura o la religión, que está hecho de energía sexual o de energía agresiva. Una cuestión sencilla, no es que Freud diga esto, pero para entenderlo, es como si uno dice, bueno, yo no tengo éxito con las mujeres, entonces me hago cura, ¿no? Por lo menos de esa forma, sublimada, puedo llegar a tener cierta satisfacción que no puedo tener sexualmente. O soy agresivo, pero no puedo andar asesinando gente y me hago cirujano, ¿no? Eso sería sublimación, ¿no? ¿Me explico? Eso sería sublimación. ¿Qué quiere decir? Todo lo superior es lo inferior debilitado, ¿no? Para fijar un poco esos conceptos y ver sus implicancias. Puede ser bueno entonces ver estas consecuencias éticas, ¿no? De fundamentos antropológicos de la ética. Fíjense que si yo fuera eso, ¿qué alternativas éticas tendría, no? Tendría, primera, ¿no? Lo que se llama ética tradicional o más conservadora, una primera alternativa, ¿no? Lo dibujamos así por esto que les decía, que es como que yo estuviera en un ambiente
y tuviera 3 puertas posibles y yo tuviera que elegir una de esas 3, ¿no? ¿Está bien? Primera, si yo quiero tener una moral conservadora, etc., la moral es represión, ¿no? Algo así como esto. Bueno, tengo que cumplir con el deber, no con lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Está bien? ¿Me explico? Tengo que cumplir con el deber. Tengo que aguantarme lo que a mí me gusta, ¿no? En general nos educan bastante de esa forma, ¿no? Si tuvo un paradigma a lo largo de la historia y siempre se identifica con él, es un gran filósofo del siglo XVIII que fue Kant, ¿no? Kant decía hay que cumplir el deber con el deber mismo. Si algo me gusta, ya no es muy moral. Tengo que hacer las cosas por el puro deber, decía Kant, ¿no? El extremo opuesto sería el de la persona transgresora que dice, sería la puerta 3, digamos, ¿no? ¿Vieron la persona que dice, si yo tengo que elegir entre los deseos profundos que tengo y lo que la sociedad me impone desde afuera, bueno, voy a ser auténtico y voy a seguir mis deseos, ¿no? No lo que me imponen desde afuera. Entonces esa sería una opción moral que se puede llamar algo así como liberación. Yo tengo que seguir lo que quiero, ¿no? Sin dejarme, ¿no?, debilitar por las imposiciones sociales, ¿no? Muchos filósofos que estudiaron esto, ¿no?, tomaron como símbolo de esta postura a un autor que era contemporáneo de Kant y es considerado su extremo opuesto dentro de una coincidencia de fondo en la idea de ser humano, ¿no? Ese filósofo del siglo XVIII, contemporáneo de Kant, fue el famoso Marqués de Sade, ¿vieron? Básicamente, ¿qué proponía? La clave de la vida es la más absoluta liberación sin ningún tipo de límites, ¿no? ¿Está bien? Es el extremo opuesto de Kant. Pero en el fondo es más en lo que se parecen que en lo que se diferencian y sobre todo se parecen en la idea de ser humano que tienen, que es la misma idea dualista, ¿no? Solo que uno dice hay que reprimir y el otro dice hay que liberar, ¿no? Van a ver que algo muy interesante y muy estudiado también es que quien piensa que esas son sus grandes opciones éticas, porque se ve a sí mismo a la manera dualista, de alguna forma está condenado a vivir en un dinamismo que implica ir de un extremo al otro, ¿no? Si yo tengo una moral represiva en mi vida, ¿no?, en el fondo, ¿qué hago? Y admiro aquello prohibido que no estoy haciendo, ¿no? Lo considero atractivo. Cada paso adelante en la represión es un paso más cerca de la liberación, ¿no? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque por un fenómeno, ¿no?, que se puede llamar de oposición-subordinación. ¿Qué significa esto? Cuanto yo más fuerza tengo que hacer para oponerme a algo, quiere decir que a ese algo lo considero más poderoso o más atractivo, ¿no? Si tengo que hacer mucha fuerza para aguantarme las ganas de esos deseos ocultos, quiere decir que esos deseos ocultos son inexorablemente, tarde o temprano voy a caer en ellos, ¿no? Por eso, por ejemplo, Nietzsche, ¿no?, que tenía esta idea, pero al mismo tiempo criticaba ese dualismo y la moral represiva, decía de algunos autores, de algunos autores religiosos, ¿no?, decían, tienen una idea de hablar del pecado, estos autores muy espirituales, etcétera, que lo hacen más atractivo que lo que podría hacerlo una prostituta parisina, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo digo, hay que alejarse de esto y poner mucha fuerza en ello, ¿qué quiere decir? Que es súper atractivo eso, ¿no? Entonces, una persona que viva una moral represiva, cada paso adelante en la represión es un paso más cerca de la liberación, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué sucede en esa dinámica? Cuando uno finalmente dice, bueno, no soporto más y se libera, por algún motivo que habría que explicar, ¿no?, y por algún motivo que había que explicar, termina pensando que hay una desilusión ahí, que esto no es lo que uno esperaba, ¿no? ¿Me explico? Siempre la liberación, esta liberación entre comillas, que vamos a ver
que en realidad, por lo menos para la postura realista, no es liberación en el fondo, y tiene la explicación por qué, ¿no? Bueno, esto en general se verifica cuando alguien se libera, dice, pero yo no es esto lo que buscaba, ¿no? Y cuando alguien se desilusiona de esto, se vuelve a reprimir, ¿no? Y cuando se vuelve a reprimir, tarde o temprano se vuelve a producir el mismo proceso, ¿no? Pasa el tiempo, uno se olvidó de esa desilusión, ¿no? Se olvidó de esa desilusión, empieza a pasar el tiempo y empieza a decir de nuevo, uy, quizás si pruebo de nuevo esto, qué sé yo, y vuelve a pasar lo mismo, se vuelve a liberar, se vuelve a reprimir, se vuelve a liberar, hasta que en general, ¿no? Si uno no sale de esa dinámica, termina en algo intermedio. Si yo en general hoy en día le pregunto a alguien, ¿qué opción tenés en tu vida que no sea reprimirte o liberarte? En general la palabra que aparece es, ¿no?, llegar a un cierto equilibrio, ¿no? Pero que sería la moral, según muchos psicólogos, sociólogos, filósofos, sería la moral de la mayoría de la gente, ¿no? No sé qué opinan ustedes, lo que se suele llamar moral burguesa, del que es más o menos decente, pero para cada tanto se permite algún desliz, ¿no? ¿Está bien? Eso estaba representado por el caballero inglés del siglo XIX, que vivía más o menos bien, pero cada tanto cruzaba el Canal de la Mancha, iba a París, ahí se daba algunos gustos, digamos, y volvía, ¿no? Ese equilibrio, en vez de ser encontrar cuál es el camino de la vida, ¿no?, es simplemente la resignación del cansancio de alguien que se reprimió y sabe que no puede ser feliz así, y se liberó y sabe que no puede ser feliz así, entonces más o menos dice, bueno, hago lo que puedo sin ser fanático, más o menos respeto los principios, qué sé yo, pero bueno, sin ser fanático en nada, ¿no? Aunque sí implícitamente, ¿no?, sin haberlo pensado mucho, está condenado en su vida a fluctuar entre estas posturas y uno piensa que son sus grandes decisiones éticas, ¿no?, y en el fondo no está decidiendo mucho, porque como les decía, son puertas que salen todas al mismo ambiente, ¿no?, porque todas dependen de la misma visión de sí mismo, ¿no? La gran cuestión es si esa visión es medio irrelevante o relativamente poco relevante, ¿no? Si yo elijo la represión o la liberación, ¿no?, sino la cuestión es si yo soy eso, ¿no? Que eso es lo que a veces no se discute, porque como les decía, se naturalizó esa idea de ser humano dualista, ¿no? Bueno, esa idea, ¿vieron lo que dice él? Los primitivos eran seres salvajes, liberados, y socialmente fueron dominando eso. Eso es la idea dualista, ¿eh? En el dualismo, por ejemplo, tal como lo elabora el siglo XIX o esto, lo asimilan en el siglo XIX a la idea de evolución. Entonces, propiamente, ese ser primitivo que todavía no era un ser humano, y hay todo un proceso por el cual nos vamos humanizando. ¿Pero qué es esa humanización? Un proceso que acaece en la superficie. En lo profundo seguimos siendo ese monstruo primitivo, ¿no? Porque pasa esto, mi fondo es biológico y yo llego a ser humano por un proceso de vínculos con otros, etc. O sea que mi ser más profundo no es personal y no es humano, ¿no? ¿Me explico? Eso de que llegamos a ser humano, sea en un proceso de evolución de la humanidad o sea en un proceso de evolución individual, es la explicación del dualismo de esto. Y si yo llego a ser humano por el vínculo con los demás o por la cuestión cultural, si no soy humano desde el primer momento en mi ser y biológicamente, etc., bueno, que un embrión humano no es un embrión todavía, no es un ser humano todavía, ¿no? Si yo soy eso, el proceso de maduración de toda mi vida y de desarrollo de toda mi vida es un proceso de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Es un proceso donde yo expreso cada vez más lo que yo soy o donde lo expreso cada vez menos, digamos. Cada vez menos. Es un proceso de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué dicen en general estos autores? Si yo tuviera satisfacción de todo, no me desarrollaría nunca, ¿no? El desarrollo es el resultado de que, como no puedo satisfacerme, se van formando en mí una serie de capas en la corteza que me van reprimiendo, pero al fin y al cabo me voy de acá como vine, ¿no?
Yo soy simplemente ese ser oscuro que representa a la naturaleza, y la individuación es una máscara, así como Jekyll era una máscara de Hyde. Otra cuestión importante, otra consecuencia muy importante vamos a ver para lo que sigue, ¿no? Las relaciones interpersonales y el amor del que hablaban algunos de ustedes, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, si yo soy ese ser dual del dualismo, ¿no? ¿Está bien? Soy personal en la superficie. En lo profundo, no, soy un ser de deseos impersonales. Si yo me encuentro con otro ser que es esto mismo, ¿no? Si yo lo trato bien a esa otra persona, etcétera, no es lo real. Eso es una especie de pantalla para una segunda intención que tengo, ¿no? Eso es un medio, ¿no? Una gran discusión en psicología es si somos buscadores de placer y la persona es un medio, o si somos buscadores de persona y el placer es un medio, ¿no? ¿Me explico? Para la idea dualista, somos buscadores de placer y la persona es un medio. O sea que yo nunca puedo querer a nadie por lo que es. Porque nadie es un ser individual en lo más profundo. En lo más profundo somos impersonales, ¿no? Entonces no hay verdaderamente encuentro personal con nadie. No existe eso. El encuentro personal es un engaño, consciente o inconsciente, ¿no? Es muy común que alguien en la vida piense, ¿vieron cuando alguien dice, bueno, no sé, quiero enamorarme? ¿Qué es quiero enamorarme? Quiero sentir ese engaño, que después sé que dura un tiempo, ¿no? Y se va a ir y quiero volver a enamorarme. Bueno, es eso, ¿no? Quiero engañarme por un tiempo, pero no quiero encontrarme con alguien en particular, ¿no? En la idea realista, nadie quiere enamorarse. Alguien quiere a otra persona. El enamoramiento es un medio para eso, ¿no? Fíjense, una maestra. Chicos, no se porten como animalitos, ¿no? Los animales hacen todo lo que les gusta, pero los seres humanos tenemos uso de razón, por lo que tenemos que hacer lo que debemos hacer, no lo que tenemos ganas de hacer, ¿no? Bueno, eso es típica esa frase, y es una frase bien dualista, ¿no? La razón en contra de lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? En lo más profundo nuestro somos animales civilizados, amaestrados en la superficie, ¿no? Profesor de secundario que les decía a sus alumnos buscando una cierta complicidad con ellos, ¿no? Bueno, yo también fui joven y por supuesto que a mí me gustan las mismas cosas que ustedes. Me trae nostalgia escucharlos hablar de esas cosas, ¿no? Claro que son muy lindas, pero uno con el tiempo descubre que son imposibles de realizar y que nos terminan haciendo mal. Hay que buscar un equilibrio en la vida. Y entonces no. Bueno, ven que es así súper explícito, ¿no?